El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este tiempo de la Cuaresma, cuando leemos el Evangelio, Jesús hace referencia siempre a algunos personajes del Antiguo Testamento para hacerles ver a los escribas, a los fariseos, a todo el pueblo de Israel, la actitud que tienen para aceptar el mensaje de salvación. Les dice: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y les hablaba porque a él no lo aceptaban, no aceptaban su mensaje. Esperaban ver cosas extraordinarias, porque muchos en ese tiempo pensaban que la salvación estaba en el aliarse con los poderosos, con los ricos, con los políticos, y decían: aquí es donde nosotros podemos progresar, donde podremos salir adelante. Y pensaban que la salvación consistía en eso, en conservar la vida, en prosperar en bienes materiales, en poder, en fin. Jesús les hace ver que la salvación no se consigue con esas cosas y que viene en la simplicidad, en las cosas pequeñas, no en grandes. Y les hace referencia a lo que pasó en tiempos muy atrás, algo que conocen ellos mismos. Nos recuerdan, dice, que en tiempos del profeta Elías hubo una hambre terrible en el país, porque 3 días no llovió. Y sin embargo, dice, el profeta Elías no fue enviado a ese país, no fue enviado a Israel, sino a una viuda que vivía en Sarepta. ¿A qué fue enviado? Para manifestarle que Dios estaba con ella y que no le faltaría alimento y que viviría ella y su familia. Y así sucedió, y fue para el pueblo de Sidón un testimonio esta mujer. El profeta, presencia de Dios, había ayudado a esta mujer y a su hija, a su familia. Les había salvado de la muerte. La mujer decía: se ha acabado todo el alimento, solo voy a hacer un panecillo, lo comeremos mi hija y yo, y después moriremos. Ya no tenían más. Pero el profeta le dice: hazme uno para mí, un panecillo, porque está escrito, Dios ha dicho que ni la vasija se vaciará, ni el aceite se acabará, o sea, que tendrás en abundancia. Y aquella mujer creyó, hizo lo que el profeta le pidió, algo tan sencillo, compartir ese pequeño pan, lo último que quedaba. También dice Jesús hoy: en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel,
Y sin embargo, ¿a quién fue enviado? ¿A quién curó? A un general sirio, uno que no era del pueblo de Israel, porque en Israel no creían, no aceptaron al profeta Eliseo también, a quien Dios había suscitado con tanto poder y gloria. Este general sirio había ganado batallas, era muy querido, muy estimado, pero se enfermó de lepra, una enfermedad grave y contagiosa que le apartaba de la comunidad. Y entonces, en sus batallas que había tenido, en las guerras que había tenido, había traído cautiva a una jovencita que después estaba ya como sirvienta de su esposa, de él. Y cuando esta pequeña o esta joven vio que su amo, el general, estaba enfermo y que había buscado y nadie lo podía curar, ella dijo a su esposa: si mi amo fuera a ver al rey, lo enviara al profeta, seguramente que lo curaría. Naamán se entera de todo esto y decide ir a ver al rey de Siria. Y ahí va, lleva premios, lleva dinero, lleva vestidos, todo para el rey. Y cuando llega, también lleva una carta y le dice el rey que recibe la carta: ¿acaso soy Dios yo para curarte? ¿Por qué vienes a mí a pedirme esto? Y el rey se rasgó las vestiduras diciendo: pues ¿qué están viendo en mí? Y entonces el rey lo mandó: ve al profeta Eliseo, ve a verlo. El profeta Eliseo, cuando se había enterado de que había hecho el rey eso, dijo: Señor rey, mándamelo a mí. Cuando está Eliseo frente al rey, no, ni siquiera salió a verlo, perdón, cuando el general se fue a ver al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le mandó a un siervo y le dijo: dile que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán y quedará limpio. Pues el general se enojó, se molestó porque dijo: yo pensé que el profeta iba a salir en persona, me iba a imponer las manos, iba a pasar su mano por mi enfermedad de la lepra y me iba a curar. Y luego me manda a bañarme en ese pequeño río, cuando yo en mi tierra tengo ríos grandes, más hermosos que este. Se enojó. Y su siervo le dijo: amo, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más grande y extraordinario, lo habrías hecho. Solo te mandó que te lavaras 7 veces en este pequeño río. Pues con todo y su coraje, su enojo, fue a hacerlo y quedó limpio. Después de que quedó limpio, dice: ahora estoy seguro de que no hay ningún otro Dios más que el Dios de Israel, el Dios del profeta. Jesús nos enseña que es difícil para el hombre aceptar que a través de cosas pequeñas es como Dios se manifiesta. No hay cosas extraordinarias, siempre se estará manifestando en cosas pequeñas, en acciones pequeñas, lo que para nosotros es insignificante. Hoy escuchamos cómo hay quienes dicen: si Dios existiera no habría tanto mal. Él puede hacer algo extraordinario y acabar con todo el mal. No, hace cosas más sencillas que lo que nosotros esperamos. Las acciones de Dios siempre van a chocar con nuestros pensamientos. A Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo, ni podemos darle consejos de cómo hacer las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para darle consejos a Dios y decirle: Dios debería hacer las cosas así?
¿Acaso eres tú más sabio que Dios? ¿Tienes más sabiduría que Dios para decirle cómo debe hacer las cosas? Dios en la sencillez y en la simplicidad está obrando siempre. Por ello, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía hoy, pidámosle que nos conceda la gracia de la fe para aceptar su palabra siempre y no estar buscando ni esperando señales extraordinarias. El Señor nos pide conversión, convertirnos a Él. Con cosas pequeñas empecemos. Ahí comencemos a descubrir la presencia de Dios en cosas pequeñas. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.